Saludos, mis hermanos, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Donde usted esté, le envío un saludo fraternal y un anhelo de corazón. Que nos preparemos todos para encontrarnos con nuestro Redentor. Muchas bendiciones de Dios. Y si usted está pasando por un momento difícil, está atribulado por la salud, por un familiar, algún problema, no olvide, mi hermano, que tenemos un Dios en los cielos. No estamos solos. Vamos, hermanos queridos, a tener un tema que nos ayude un poquito a ver lo sencillo que es. Lo sencillo que es el plan de Dios. Para eso quiero comenzar leyendo un texto. Lo tengo aquí en Eclesiastés 7:29. Dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto. ¿Quién se complicó? El ser humano. Nosotros nos complicamos. Dios todo lo creó. Dice el texto de Génesis, bueno, pero extremadamente bueno, en gran manera, pero nos hemos complicado la vida. Y quiero, mis hermanos, presentar este texto tomándolo desde un punto de vista bíblico, un punto de vista profético. En la palabra de Dios, las cosas, los desenlaces finales, la historia humana, está relatada de una manera sencilla que la podamos entender. Sí, claro, hay cosas que nos cuesta entenderlas. Y puede haber cosas que no las vayamos a entender como quisiéramos. Pero el plan de salvación está bosquejado aquí de una manera sencilla para que la entendamos. El Señor, por los profetas, nos dejó todo establecido. Todo está predicho. Hablemos solo de Daniel. El profeta Daniel tuvo visiones y en las visiones de Daniel se nos presenta de comienzo a fin el desenlace de la historia. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 8, el resto de ese libro, ahí está claro los acontecimientos finales, el cumplimiento de las profecías. Pero, aquí hay un pero. ¿Cómo se ha complicado el hombre interpretando la Biblia? El mundo cristiano evangélico es un entramado, mis hermanos, es una maraña de cosas que no tienen que acomodar esto aquí, acomodar esto otro allí. Y fíjense en esto, hermanos queridos, un error lleva al hombre a cometer cantidad de errores. Porque para ir cubriendo ese error, otra falacia, otra mentira. Yo quiero hablarles a ustedes de la tribulación final. Recuerde, la tribulación está en dos fases. La tribulación previa. ¿Qué es la tribulación previa? Antes de que termine el tiempo de gracia, habrá tribulación. Habrá persecución. Habrán mártires por causa de la fe. Habrán terremotos. Habrán muchas cosas muy, muy tenaces, fuertes, que van a traer mucho dolor. Van a traer angustia, pero se conoce como el tiempo de angustia previo. Luego encontramos otro periodo que se conoce como la gran tribulación o el gran tiempo de angustia, que es el que dice Daniel que es un tiempo como nunca ha habido. Y eso también nos lo recordó el Señor Jesús en Mateo 24. Dos fases en estos periodos finales. Tiempo de angustia previo, antes que termine el tiempo de gracia. Tiempo de angustia o gran tribulación después de que termine el tiempo de gracia. En la gran tribulación ya no hay oportunidad de salvación. En ese periodo caerán las 7 postreras plagas y el mundo estará en una situación realmente espantosa. Tan espantosa que la Biblia dice que es un periodo como no ha habido ni habrá jamás
mis queridos hermanos y amigos. Así que es interesante esto. Ahora, esto se bosqueja en la Biblia de una manera sencilla. Sencilla. Pero como, repito, se han complicado en la vida. A ver, quiero que miremos un poquito acerca de ejemplo del Señor Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿pasó el Señor Jesús por tribulación? Y me refiero a tribulación en cuanto a persecuciones, a acechanza del enemigo, tentaciones, los judíos. Sí, desde que antes de nacer comenzó a tener persecución. Y tuvo muchas tribulaciones, momentos difíciles. Dice la Biblia que él lloró, que él se angustiaba, sentía mucho pesar de ver cómo estaba la humanidad, cómo estaba su pueblo y también cómo lo rechazaban. Pero saben ustedes que la Biblia nos habla también de para el Señor, una gran tribulación. Yo tengo aquí en el Evangelio de Lucas, voy a leer aquí unos 2 textos del Evangelio de Lucas. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, es los momentos finales de la historia del Señor Jesús. Lucas capítulo 22. ¿Cómo estaba él la noche o los días previos y la noche previa a su muerte? Dice aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 22 lo siguiente. El subtítulo de esta parte del versículo 39 en adelante habla de Jesús ora en el Getsemaní. Aquí comienza el Señor a decir lo que le iba a pasar, invita a los discípulos a un grupo, caminen, oren conmigo, quédense aquí orando. Y dice aquí que él se fue un poco distante, dice como a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró y dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es esto, mis hermanos? Tribulación. Y esta era una gran tribulación. Tan grande era la tribulación que dice aquí que su sudor era como con gotas de sangre. No recuerdo exactamente cómo se llama o cómo se califica este estado, pero era un estado de angustia, de estrés, de tribulación terrible. ¿Saben ustedes que Mateo y Marcos también tienen una expresión así muy similar? En Mateo, en el capítulo 26, vamos a leer este texto de Mateo 26, también aquí da más o menos una referencia a lo que pasó. Mateo 26, versículos 37 y 38. Fíjense, dice: Y tomando Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. A angustiarse, dice el texto, en gran manera. En gran manera es algo que se sale del control de un ser humano. En gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es una tribulación muy diferente a esas tribulaciones que uno pasa, mis hermanos, por causa de una enfermedad, por causa de un momento difícil con un familiar, alguien que está en la UCI, pero que uno tiene en el fondo como una seguridad. ¿Qué seguridad? Eso va a pasar. Pero el Señor sabía que eso no iba a pasar, que la muerte le iba a llegar y que no iba a ser una muerte como una muerte normal, iba a ser una muerte con sufrimiento, iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Es una cosa, y aquí es donde nosotros muchas veces hablamos de lo incomprensible que es
cómo él deja todo el bienestar que tenía, su tranquilidad, el servicio de los ángeles, para venir a un mundo caído, en tinieblas, lleno de maldad, donde iba a ser rechazado y venir a morir por nosotros. No lo entendemos. Por eso se habla de que este es un misterio, el ministerio de la piedad. Y es el misterio de cómo alguien da su vida por otro, y por otro que de alguna manera no lo iba a agradecer. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros reconocer estas verdades? Agradecer al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, mis hermanos, yo les hago esta introduccióncita con lo que pasó con el Señor para decirles, nosotros, y la Escritura lo dice, es necesario que entremos al reino después de haber pasado por muchas tribulaciones, por angustias. Y quiero repetir, el pueblo de Dios estará en angustia cuando el Señor venga. El pueblo de Dios, cuando el Señor venga, no tendrá posesiones materiales en este mundo. Estará huyendo, estarán en cárceles, estarán en montes, en cuevas, atribulados. Pero será una iglesia y será un pueblo que ya estará listo, despojado, no tiene ataduras. Este mundo no los ata ni casas, ni terrenos, ni dinero, ni comodidades, absolutamente nada. Están listos para ser trasladados al cielo. Y lastimosamente es la única manera de que la iglesia sea pura cuando hay problemas. No hay otra forma. No hay otra forma. Aquí nuestra digamos, preocupación o lo que nos puede llegar a preocupar es que ¿cuántos se van a quedar? ¿Podré yo soportar? ¿Saben ustedes qué asegura que estemos preparados, listos? Y como dice Pablo en Romanos 8, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nuestra relación con Él ahora. Nuestra comunión con Él a través de la palabra, a través de la oración, a través de testificar, a través de congregarnos, de unirnos, de orar los unos por los otros. Eso va a hacer que estemos siempre dispuestos, que estemos haciendo las cosas con las fuerzas que Dios nos da de la mejor manera, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica sus mandamientos. Eso nos tendrá listos. Y ahí es donde dice Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Te separarás de Cristo si tú ahora le amas, si tú lo predicas, hablas de Él, lo busques en su palabra, confías en Él, pones todos tus planes, los pone para que Él te guíe. Nadie te podrá separar, nadie en absoluto. Ahora, mis hermanos y amigos, hay algo que quiero decirles. El rapto pretribulacionista es un fraude, es un atraco bíblico para los cristianos. Satanás los ha desviado y los ha llevado a creer en 1000 cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Dónde comenzó el fraude? Con la profecía de Daniel 9, las 70 semanas. Le ha hecho creer al cristianismo que falta una semana por cumplirse. Falso de toda falsedad. Las 70 semanas ya se cumplieron. Lo dice el texto bíblico de Daniel 9. Totalmente. Solamente cuando el diablo pone ese velo en los ojos del lector, del que estudia la palabra de Dios, lo pone a ver lo que no es. La Biblia es muy clara. Cuando dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que el Mesías sería muerto, sacrificado,
a la mitad de la última semana, la semana 70. Y es muy claro cuando dice, después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. No dentro de las 69, no después. En otras palabras, a la mitad de la semana 70. Este error ha hecho que el cristianismo evangélico cometa otro montón de errores. Y uno de los más fatales, creer que falta por cumplirse una semana y que va a haber un rapto secreto, pretribulacionista, donde el Señor se va a llevar supuestamente a la iglesia, porque la iglesia es muy buena y no puede pasar por ninguna tribulación. Mis hermanos, voy a leer de pronto un texto de aquí de Daniel capítulo 9. En este versículo 27 nos da una pauta, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? El Señor, el Mesías. Confirmará el pacto. El pacto, mis hermanos, el nuevo pacto es el pacto que se ha hecho con sangre. No es cambiar la ley de Dios. El nuevo pacto que se confirma es a través de su muerte en la cruz. Sigue diciendo: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿A dónde los ha llevado el diablo? A que crean que va a venir un anticristo y que va a hacer un pacto con los judíos y que ellos van a volver a sacrificar porque les va a construir el tercer templo y van a volver a sacrificar animales. Pero a la mitad de la semana va a romper el pacto con los judíos y ya no van a poder sacrificar más. Y esto se lo inventaron por lo que dice aquí Daniel 9:27, que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo cesó el sacrificio? ¿Saben cuándo cesó el sacrificio? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Dice Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, precisamente en el momento en que el Señor dijo: consumado es, en tus manos entrego mi espíritu. Misteriosamente, como que una mano hubiese tomado el velo y lo hubiese rasgado de arriba abajo, y quedó al descubierto el lugar santísimo. Los sacrificios caducaron. Lo que los hermanos creen en esta interpretación errónea, que va a volver a haber sacrificios, es la confirmación de que los judíos rechazan a Cristo hasta la muerte. ¿Por qué van a volver a haber sacrificios si el sacrificio ya fue hecho? El Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay sacrificios. Los sacrificios ya terminaron. Totalmente innecesario. Es que aquí hacer cesar el sacrificio es no más corderos. Que de paso, repetiré esto hasta que alguien me dé la respuesta. ¿Por qué los judíos sacrificaron tantos animales? ¿Al son de qué? ¿Por qué causa? ¿Qué tenía que ver esos sacrificios? Todo ese derramamiento de sangre, todos esos rituales de colocar la sangre en los cuernos del altar, de salpicar algunos utensilios con sangre. Si usted lee en las crónicas, dice que cuando se dedicó el templo sacrificaron animales por miles. ¿Pero para qué? Si vino el Mesías, que iba a dar su vida, que estaba profetizado en Daniel, que iba a morir, y ellos lo rechazaron. ¿Van a volver a sacrificar? Increíble.
Increíble que los cristianos evangélicos que estudian la Biblia se crean estas mentiras. No habrá, mis hermanos, más sacrificios. No habrá tercer templo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque donde está el domo de la roca, destruir eso para construir un tercer templo implicaría que entraríamos en una guerra fratricida entre judíos y árabes. Y ahí se entrarían quién sabe cuántas naciones, porque Estados Unidos sería el primero a intervenir defendiendo a Israel. Y muchos otros, como en el caso de Rusia, entrarían a atacar a Israel, porque ese siempre ha sido como el entramado que muchos planean. Pero no habrá tercer templo. Y si lo habrá, y si lo va a haber, no va a ser en la explanada del templo donde se construyó el primero y el segundo, no va a ser ahí. Yo quiero darles ya finalmente los textos que usan de una manera descarada para probar que hay un rapto. Ejemplo, comencemos con el primero. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Si usted lee estos textos, versículos 13 al 17, por favor en los comentarios coloque dónde dice aquí que va a haber un rapto secreto, que se perdieron los hermanitos, se fueron y dónde están y vamos a buscarlos. Y sí, que como a Elías lo buscaron los hijos de los profetas, y vamos a ver dónde está, entonces no lo van a encontrar. Un rapto secreto. Aquí en 1 Tesalonicenses 4 habla de una venida de Cristo con poder y gloria, al son del toque de la trompeta. Eso no tiene nada de secreto. Dice, se tocará la trompeta, los muertos resucitarán, y entonces los muertos junto con los vivos trasladados al cielo. Aquí no hay ningún rapto secreto. Pablo dice, luego nosotros en el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso será un acontecimiento maravilloso, extraordinario. Y es más, el Señor tendrá que sacar o va a sacar a su pueblo de aquí, porque esta tierra quedará inhabitable, semidestruida. Ya se habrán ido los justos, los que han resucitado, los que están vivos, y la tierra va a quedar como al principio, totalmente oscura. Y lo dice el profeta Jeremías de una manera muy clara en cuanto a que esto va a quedar en tinieblas. El otro texto que usan es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 en adelante. Lea hasta el 54. Y lo voy a leer, mis hermanos, para que ustedes me digan dónde habla aquí de un rapto. Dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde aparece aquí un rapto? ¿Cuál es el misterio? Que dicen algunos predicadores que el misterio es el rapto. No, aquí el misterio no es el rapto. El misterio aquí es la transformación. En el versículo 50 dice el apóstol Pablo que esto corrupto, este cuerpo corruptible,
este cuerpo que es que ha heredado corrupción no entrará así al reino de los cielos. ¿Qué tiene que haber? Una transformación. Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí no dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No, dice, seremos transformados. Este es un texto fraudulento para decir que hay un rapto. Es un fraude, es un engaño. No aparece un rapto aquí, secreto, no. Aparece una transformación y un arrebatamiento de vivos los que estén vivos, transformados, y los que han resucitado con cuerpos gloriosos, llevados al cielo por el Señor. Pero aquí no aparece ningún rapto secreto. El otro texto que he escuchado que usan es San Juan 14, 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3 es una promesa, la promesa de la venida del Señor. Tampoco habla de eso, de un rapto. Y quiero terminar leyendo lo que dice el apóstol aquí en Hechos. Lucas en Hechos 1:10 escribió lo siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, en forma visible, audible, con poder. Mis hermanos, no hay en la Biblia ni la más mínima posibilidad de que el Señor venga primero a un rapto pretribulacionista secreto y luego que por una segunda vez. Que así traten de paisajearlo, de mostrarlo diferente, no es segunda vez, sería tercera vez. La segunda sería en el tal rapto. Y la tercera, en lo que llaman ellos la segunda venida. No hay eso en la Biblia. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida son un solo evento. Cristo vendrá con poder y gloria, mis hermanos y amigos. Esa es mi invitación a esta hora para cada uno de ustedes, que podamos tener la seguridad de que el Señor nos lo ha prometido y que no hay complicaciones aquí. Aquí no hay que van a haber 7 años de tribulación, que a la mitad de la semana se romperá el pacto con los judíos, que el anticristo ya está en la tierra. Es un poder persecutor que ha estado en la tierra ya por casi 1600 años. Mis hermanos queridos, ese poder ya está en la tierra. El anticristo ya está. Y recuerden lo que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2, que el Señor no vendría hasta que el anticristo se manifestara. Es necesario que se manifieste, ya se manifestó, pero ese anticristo al final va a cumplir también un papel fundamental en lo que nos queda de historia. Porque si ya persiguió en la Edad Media, volverá a perseguir al fin de los días. Que Dios te bendiga en mi deseo. Gracias porque usted comparte la palabra de Dios. Ese es mi pedido desde mi corazón. Si este tema le parece que es importante, compártalo. Que Dios te bendiga.